Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, para revisar sobre las aplicaciones, sobre el uso y la pertinencia y las aplicaciones de la técnica de FTIR en la industria de polímeros. Este, la idea es dar un panorama general de por qué la técnica es pertinente y en realidad pues es la técnica de análisis químico más usada, perdón, en análisis de polímeros. Eh, Vamos a revisar un poquito de los fundamentos de por qué la técnica es importante en el control de calidad en la industria del polímeros, cuál es el rol que, que juega la técnica en la industria. Una parte del funcionamiento básico de la técnica. No vamos a meternos mucho en, en los fundamentos, en la metodología de medición, porque, pues, como vamos a ver al final en las aplicaciones, vamos a ver que existen algunos accesorios que modifican la manera de trabajar de la técnica del FTIR y pues cubrir el fundamento para cada uno de ellos pues es complicado. Entonces vamos a verlo de manera general, el funcionamiento de la técnica y en alguna oportunidad posterior podemos ver los fundamentos de la medición y los fundamentos del trabajo de los distintos accesorios. Y ya para cerrar el webinar, pues vamos a revisar un par de aplicaciones de la FTIR en el área de polímeros. Primero que nada, ¿por qué es importante asegurar la calidad de los productos en la industria de los polímeros y en cualquier industria en general? ¿Y cómo podemos conseguir este objetivo? Perdón. Pues primero que nada, ¿qué es el control de calidad? ¿Por qué el control de calidad? Eh, en cualquier industria, no solo en el área de polímeros, el control de calidad es un proceso, una serie de metodologías que aseguran que los clientes reciban productos libres de defectos y que cumplan con las necesidades que se acordaron cuando se negoció la compra de estos productos. Cuando el control de calidad de un proceso o de un producto no es adecuado,
se pone en riesgo al consumidor, ya sea directa o indirectamente. Hay muchísimos ejemplos que se me ocurren prácticamente en nuestra vida diaria, a donde volteemos hay un polímero, un material fabricado en polímero que, que utilizamos y que pues tiene un propósito. Vemos ahí en la fotografía que elegí para esta presentación, eh, una, una silla rota. Esto pues pone en riesgo la integridad física directamente del consumidor, de la persona que usa esa silla. Un cable, de un cargador de una computadora, eh, si no tiene resistencia al calentamiento, pues puede generar reacciones indeseadas y llegar a fallar y puede poner en riesgo pues el producto al que está conectado. Eh, Esos son ejemplos de riesgos eh, pequeños, por así decirlo, pero estos riesgos se magnifican dependiendo del producto. Hay un caso muy sonado de una compañía fabricante de bolsas de aire que pues lamentablemente pone en peligro hasta la vida de las personas por, por diferentes fallas en los procesos de control de calidad. Entonces el control de calidad pues es fundamental para el éxito o fracaso del producto, del proceso con el cual se fabrica este producto y por extensión al éxito o fracaso de la compañía entera. No solo en compañías de manufactura de polímeros, en realidad de cualquier producto, incluso en compañías de servicio. El control de calidad, la calidad del servicio, la calidad del producto es fundamental para asegurar el éxito de la compañía. ¿En base a qué decimos que el éxito o fracaso de una compañía está basada en el control de calidad y en la calidad por sí misma? Pues existen distintos beneficios que convierten el control de calidad en una pieza fundamental de la cultura del trabajo en la industria moderna. Eh, Sabemos que estos procedimientos de control de calidad empezaron el siglo pasado en la industria japonesa, eh, con, con, los, con los padres fundadores del control de calidad, luego en la industria americana y pues hoy en día es algo que existe pues prácticamente en todas las industrias. Un buen control de calidad, un control de calidad adecuado, nos va a permitir tener la confianza y la lealtad de los clientes. Esto nos va a asegurar o nos va a permitir tener una mayor confianza en nosotros mismos de que va a haber una continuación y renovación de los negocios en los que esté involucrado esos procedimientos, esos procesos, productos. Un producto de calidad, un producto entregado con calidad, en tiempo, en forma, nos va a llevar a tener buenas evaluaciones y buenas referencias por parte de nuestros clientes. Y pues nos asegura que el negocio crezca. Hablando ya de manera más directa sobre los efectos del control, de un control adecuado de calidad en los procesos, en los productos, pues es que disminuye los riesgos asociados a los negocios, riesgos económicos, riesgos logísticos, riesgos incluso de la seguridad relativa al proceso o al producto, y pues nos va a ayudar a mejorar la posición del mercado en el producto. En nuestra experiencia diaria, cuando compramos, cuando vamos al súper, cuando compramos alguna mercancía, la calidad de estos productos es un, una característica que evaluamos al momento de realizar una compra.
¿Por qué? Porque pues, nos va a asegurar que el producto sirva para lo que lo queremos y pues que su rendimiento y su tiempo de uso pues sea adecuado para el precio que se está pagando por él. Dentro del mundo del control de calidad, que en mi opinión pues ya es una ciencia en sí misma, eh, existen distintas metodologías que nos ayudan a asegurar la calidad de un producto, incluso desde el desarrollo del mismo. Hay metodologías para el control de calidad en el diseño y el desarrollo de productos. Pero una vez desarrollado el producto, estas metodologías deben de ser aplicadas también en distintas etapas del proceso de fabricación. Las más básicas de las etapas son el control de calidad de la materia prima, el control de calidad del proceso y el control de calidad y la aprobación de los productos. En el primer caso, en el control de calidad de materia prima, pues lo que vamos a asegurar es que la alimentación a un proceso cumpla con las condiciones, primero que nada, pactadas con el proveedor de esta materia prima y necesarias para que se transformen de manera adecuada y permitan que los productos fabricados tengan las propiedades que se prevén para un proceso de transformación definido. En el caso del control de calidad de los procesos, lo que se mide es que las variables bajo el cual opera ese proceso sean adecuadas para la obtención de las propiedades requeridas para el producto final. Y finalmente el control de calidad y aprobación del producto, pues es la evaluación directa de las propiedades, del rendimiento del producto fabricado. Y dependiendo de su performance, dependiendo de cómo se comporte ante estas evaluaciones, pues vamos a realizar la aprobación del producto. Cada una de estas etapas tiene distintos requerimientos. Una parte fundamental de los requerimientos que nos piden el control de calidad de estas etapas va a ser las pruebas que se realizan. Estas van a ser distintas o pueden ser compartir la misma base, el mismo fundamento, pero es importante tomar en cuenta que la base del control de calidad, la base de la capacidad que vamos a tener para tomar decisiones, va a ser la información con la que contemos. Y las pruebas que se realizan sobre los productos o sobre los procesos, pues entregan una información muy importante para poder tomar estas decisiones. En el caso de la manufactura, de la industria de los polímeros, las pruebas de laboratorio se muestran como una herramienta fundamental en los procesos de control de calidad. Como les decía hace un momento, para poder tomar decisiones adecuadas respecto al control de calidad de un proceso o un producto, es necesario tener información a la mano. Una manera objetiva de tenerla es a través de las pruebas de laboratorio. Estas pruebas deben de cumplir una serie de requisitos. Deben de ser llevadas a cabo por personal entrenado. Los procedimientos utilizados deben de ser validados y el equipamiento utilizado debe de ser confiable para la medición que estamos realizando. Estas tres características, entre otras, nos van a permitir asegurar la calidad de la medición por sí misma. Existe toda otra ciencia dentro del control de calidad que se conoce como metrología,
que nos va a permitir asegurar la calidad de las mediciones, en este caso metrología química para las pruebas químicas. Además de estas cualidades que son necesarias para que los resultados de las mediciones tengan validez y significado, hay otras características que son deseables en las pruebas de laboratorio. Primero que nada, la rapidez de las mediciones, que la preparación de la muestra sea mínima y que sean económicamente viables. Estas otras características deseables nos van a permitir tomar una decisión de qué técnica utilizar cuando pues, se tienen distintas opciones para realizar las pruebas. Cuando las pruebas de laboratorio son realizadas bajo estándares de calidad, los resultados nos aseguran que las decisiones que se toman van a ser fundamentadas y en el mejor beneficio, tanto para los clientes como para la compañía que las realiza. Mencionaba hace un par de slides que vamos a terminar al final de cuentas aprobando o rechazando un producto para su embarque o para su envío al cliente. En este caso, los criterios de aceptación van a ser asociados a los resultados de las pruebas sobre los productos, sobre la materia prima o sobre las variables del proceso. Y nos van a ayudar a definir si son adecuados o deben tomarse acciones correctivas o preventivas. En este caso, las acciones correctivas también se van a definir en base a los resultados del laboratorio, tanto una desviación en composición, una desviación en resistencia a, no sé, a la degradación, presencia de contaminantes, los mismos resultados del laboratorio, además de permitirnos definir si un producto es aprobado o rechazado, nos van a dar una guía de cuáles deben de ser las acciones correctivas para encauzar de nuevo el proceso y los productos a tener una calidad adecuada para su comercialización. Aquí entra la técnica de FTIR. Vamos a ver cuál es la información que nos entrega y principalmente cuáles son las ventajas de usarla sobre otras técnicas. El análisis químico es la ciencia que se encarga de la identificación y la cuantificación de compuestos y elementos químicos. Esto es a grandes rasgos. Hoy en día existe una amplia gama de metodologías de análisis químico que cumplen distintas necesidades analíticas. Entre las técnicas más utilizadas para el análisis químico en la industria de polímeros, tanto en la industria, como en la investigación y en el desarrollo de polímeros, está la espectroscopía de infrarrojo, la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos, la espectrometría de masas, la espectroscopía Raman, la cromatografía de permación en gel o de exclusión de tamaños, size exclusion, y la espectroscopía de UV visible o de infrarrojo cercano. Dentro de la ciencia del análisis químico, además de las técnicas de análisis en sí, debe de tomarse en cuenta una serie de pasos que se conoce como la secuencia analítica o la estrategia analítica. La estrategia analítica nos dice nos da los lineamientos de cómo vamos a trabajar una cuestión analítica desde que obtenemos la muestra hasta que generamos el reporte. Un ejemplo de cómo puede afectar la obtención de la muestra cuando medimos tamaño de partícula
en polvos, en granos, en pellets. Pues, el método de obtención de la muestra, el método de muestreo, puede causar discrepancias en las mediciones, aunque se utilice el mismo tipo de preparación de muestra, el método de análisis. Entonces, desde cómo se toma la muestra de un saco, de una banda, de un silo, desde ahí tenemos que tener ciertos lineamientos para asegurar la calidad de la medición. Una vez tomada la muestra de manera adecuada, pasa por una serie de etapas de preparación. La preparación de muestras es la parte que mayor tiempo toma en el análisis químico. Hoy en día ya con todos los avances en la electrónica y en la ingeniería, los equipos de análisis químico, la instrumentación analítica, son instrumentos muy sencillos de usar y muy rápidos, o lo más que permitan pues el alcance o los requerimientos de las pruebas. Sin embargo, la preparación de muestras por sí misma puede requerir mayor tiempo y mayores esfuerzos, así como el uso de reactivos, de solventes, para poner la muestra en un estado adecuado para el análisis. Entonces, los procedimientos de preparación de muestra para una cierta instrumentación analítica van a ser un criterio muy importante a la hora de seleccionar una metodología de análisis. Luego viene por sí mismo el método de análisis, la instrumentación o la técnica que se va a utilizar. Como les comentaba, hoy en día la tecnología es bastante avanzada, y las compañías de fabricantes y la gente encargada de investigación y el desarrollo de estas técnicas, en realidad hay un avance bastante importante. Entonces, vamos a basarnos mucho, como les decía hace rato, en los requerimientos de esas técnicas o de esas pruebas. En este caso, pues la preparación de la muestra. Una vez realizado el análisis, vienen las etapas posteriores: manejo de datos y generación de reporte. Aquí es muy importante, estas son un par de etapas muy importantes para la generación de resultados de calidad. Se tienen que tomar en cuenta las técnicas estadísticas y los requerimientos a los que tengamos que obedecer, pues dependiendo de las acreditaciones, certificaciones o requerimientos de nuestros clientes para con las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, para validación de métodos o dentro del marco de la norma ISO 17025. Dentro de estos 5 pasos de la estrategia o secuencia analítica, los métodos más adecuados en los que la preparación de muestra es mínima y el método de análisis rápido y sencillo. ¿Por qué la preparación de muestras mínima es deseable e incluso adecuada? Por 2 razones principales. La primera es que una menor preparación de muestra nos va a permitir tener un menor error en la medición. Entre menor manejo de la muestra, el error se va a mantener más bajo. Y además que una preparación de muestras menor o mínima es económicamente más viable. La relación costo-beneficio es más adecuada para el análisis que estamos realizando. Se me ocurre, por ejemplo, la determinación en otro aspecto, por ejemplo, la determinación de metales para cumplimiento de los requerimientos de ROS. Existen una serie de técnicas que nos pueden ayudar a determinar
algunas con mayor sensibilidad, con mayor rango de trabajo para composición o para estos contenidos de metales, pero también la variación en la preparación de la muestra es mucha. Tenemos el caso de rayos X, de fluorescencia de rayos X, que la preparación de muestras es mínima y podemos tener resultados en un minuto, contra, por ejemplo, técnicas de espectroscopía atómica o de absorción atómica o de emisión atómica, eh, espectrometría de masas, que requieren una preparación de muestras mucho mayor, pero que también pues vamos a tener alcances y sensibilidades pues también mayores. Entonces, dependiendo de nuestro objetivo analítico, es que vamos a determinar la técnica que vamos a utilizar y pues de preferencia con el menor manejo de preparación de muestra. Como les comentaba al inicio de la presentación, vamos a ver de manera muy general lo que es la técnica de espectroscopía de infrarrojo, eh, para pues enfocarnos en las aplicaciones. La espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, que es el tipo de espectroscopía que estamos trabajando, porque también existen otros tipos de espectroscopía de infrarrojo, como Time Resolve o NIR, espectroscopía del infrarrojo cercano. En este caso nos vamos a enfocar en FTIR, espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, que es un tipo de espectroscopía molecular vibracional. Esto significa que cuantifica la radiación infrarroja absorbida o emitida por las vibraciones en una molécula. En el caso de la radiación infrarroja, estas vibraciones ocurren en los enlaces que componen una molécula. ¿Por qué? Porque las frecuencias de la radiación infrarroja, el rango del espectro electromagnético de la radiación infrarroja, en este caso radiación infrarroja media, porque también hay infrarrojo cercano e infrarrojo lejano. La infrarroja media, que va desde 400 a 4000 centímetros a la -1, corresponde a las frecuencias de las vibraciones de los enlaces de las moléculas. La señal de radiación que es transmitida o que es absorbida por la muestra es sujeta a una operación matemática llamada transformación o transformada de Fourier, que en términos muy generales lo que hace es convertir la señal obtenida en el tiempo, conforme se va irradiando la muestra con radiación infrarroja, transmite y absorbe radiación conforme pasa el tiempo, y transforma esta señal obtenida en el tiempo, matemáticamente se le denomina como dominio del tiempo, en una señal obtenida con respecto a la frecuencia de la radiación incidente. Esto se denomina dominio de la frecuencia. Esta operación o transformación nos permite obtener información útil que también se puede obtener en el dominio del tiempo, pero que esa información va a ser más sencilla de usar para obtener la identidad química de un compuesto. En el caso de espectroscopía de infrarrojo, de transformada de Fourier, el resultado el resultado primario que entrega el instrumento es el espectro de IR. El espectro de IR, pues es sencillamente qué tanta radiación transmite en una muestra para una longitud de onda o un número de onda dado. En este caso, perdón, en este caso vamos a tener una correspondencia entre la frecuencia o el número de onda con el que
se irradia la muestra y el porcentaje de transmitancia, o sea, de la radiación que incide, cuánto se transmite, y vamos a obtener picos, que es cuando la muestra transmite menos, y lo vemos, o en otras palabras, absorbe más radiación. Entonces, encontramos que la muestra absorbe a esa longitud de onda. Hay algún enlace de la muestra que absorbe radiación infrarroja con esa frecuencia o esa longitud de onda. Se conoce por el desarrollo que ha tenido la técnica a qué tipos de enlace corresponde una absorción en una longitud de onda dada, y por medio de la ubicación de los picos, a qué frecuencias o qué números de onda absorben, podemos identificar qué enlaces están presentes en la muestra. El espectro de IR es único para cada compuesto o mezcla de compuestos. Y como les comentaba hace un rato, con la información que ya se conoce para distintos compuestos, se han creado librerías o bases de datos para identificar y para comparar los espectros obtenidos o medidos contra espectros conocidos, y de esta manera identificar los compuestos involucrados. En el caso de los polímeros, la pertinencia de la técnica de FTIR se basa en distintos factores. El primero de ellos es la capacidad de diferenciar fácilmente entre distintos polímeros, incluso con diferencias químicas muy pequeñas, diferencias en los grupos funcionales que componen la red de polímeros. Como les decía en el slide anterior, el espectro infrarrojo de cada polímero, de cada compuesto, polímero o mezcla, es único para cada compuesto. Entonces, diferencias en dos espectros nos dan por resultado diferencias en la composición química de un producto, de una mezcla. Aquí vemos los espectros de algunos de los 4 polímeros más usados en la industria: el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el PETFM. Y vemos que en realidad es sencillo diferenciarlos a través de esta técnica, porque los espectros son bastante distintos entre sí, como para poder diferenciarlos e identificarlos. Otra de las ventajas que tiene la FTIR como técnica para el análisis de los polímeros es la rapidez de las mediciones. Tú puedes tener resultados en unos segundos, o incluso para obtener mediciones más completas o con técnicas de muestreo o con accesorios, perdón, especiales, podemos tener hasta un par de minutos una medición. Entonces, en realidad es una técnica muy, muy rápida. En principio, la técnica de FTIR básica, que es de transmisión, requiere una serie de pasos de preparación de muestra. Requiere llevarla a un tamaño de partícula bastante pequeño, mezclarla con un compuesto, generalmente con bromuro de potasio, y generar una pastilla pequeña para colocarla en el equipo. Esa es la técnica básica de espectroscopía de infrarrojo de transmisión. Pero existe una serie de accesorios que se pueden montar en los instrumentos de FTIR
y algunos de ellos nos permite trabajar con preparación de muestras prácticamente nula, sin llevar a un tamaño de partícula en específico, sin mezclar con otros compuestos. A veces simplemente cortando la muestra o a veces ni siquiera eso, tomando el pellet directamente. Y por último, la posibilidad de establecer rutinas para la identificación y cuantificación de los polímeros y de sus mezclas. Esto pues es gracias al desarrollo del software con el cual se controla el equipo, que nos permite pues generar procedimientos automatizados para la evaluación de un espectro con respecto a las necesidades propias de cada análisis. Para finalizar esta sesión, vamos a hablar un par de ejemplos de las aplicaciones de la FTIR en pruebas sobre polímeros. Antes de entrar a los ejemplos específicos, la espectroscopía de infrarrojo es una técnica bastante versátil para el análisis, para la identificación, para la cuantificación de polímeros, para el análisis de falla y para el desarrollo de los mismos. Podemos trabajar con resinas líquidas, con resinas curadas, podemos evaluar procesos de curado térmico, curado ultravioleta, curado químico. Podemos analizar contaminantes en la superficie de los polímeros, podemos determinar espesores de películas bajo ciertas condiciones de películas de polímeros por medio de la técnica. Entonces, seleccioné dos ejemplos muy sencillos de aplicaciones de la FTIR en polímeros, pero me gustaría que si tienen alguna otra aplicación, algún otro requerimiento, necesidad o simplemente curiosidad, además de lo que vamos a mencionar, les pido que me escriban. Hay una sección de preguntas y respuestas aquí en la transmisión. Al final voy a poner ahí mis datos de contacto para que puedan, podemos estar en comunicación y podamos determinar si la medición que quieren realizar es factible por FTIR. Es muy probable que sí sea posible realizarlo. Entonces, como les mencionaba hace un rato, hay una serie de accesorios que nos permiten tener distintos métodos, se les conoce como métodos de muestreo. Se refiere al muestreo de la radiación absorbida o transmitida por la muestra. Distintos métodos de muestreo que van a facilitar algunos de ellos el uso de la técnica por medio de una menor preparación de muestra. El accesorio más utilizado para FTIR en el área de análisis de polímeros se le conoce como ATR, que significa Attenuated Total Reflection. Básicamente lo que hace es un método para medir o identificar la composición de películas de polímeros. En FTIR con ATR, la muestra se presiona mecánicamente para tener contacto con un prisma, que es lo que compone el accesorio de ATR. Este prisma refleja la luz infrarroja que viene de la fuente, que viene del equipo del instrumento de IR, y permite que una pequeña cantidad de esta luz entre en la muestra, por eso se le conoce como atenuada. El mismo cristal va a tener una reflexión interna y va a su vez a atenuar la señal.
La ventaja principal de este método es que la preparación de muestra es mínima. Uno puede tomar un film, un recubrimiento, un pellet, ponerlo en contacto con el cristal, así como se escucha, simplemente colocarlo. Ahorita vamos a ver el diagrama, bueno, la fotografía del ATR, y en unos segundos vamos a tener el espectro infrarrojo. Una desventaja es que el espectro que vamos a obtener es solo de la superficie de la muestra. ¿Por qué? Porque la profundidad de la penetración de la radiación infrarroja, por el hecho de ser eh, de utilizar un cristal que atenúa la radiación, pues va a ser pequeña, de unos cuantos micrómetros, pero pues nos va a dar información de lo que esté en contacto con el cristal. Aquí en la fotografía de la izquierda vemos eh, un, un instrumento de FTIR, el FTIR modelo IR Tracer 100 de Shimadzu, con un accesorio de ATR conocido como Gladiator 10. Es extremadamente sencillo de usar un accesorio de ATR. Tan sencillo como, perdón, estoy teniendo problemas técnicos, tan sencillo como colocar la muestra sobre el cristal aquí en esta zona, presionarla mecánicamente. Aquí tiene un brazo que la presiona, que la pone en contacto, y iniciar la medición, iniciar el equipo para leer el espectro. Podemos hacer una sola medición, podemos hacer 50 mediciones, pero al final vamos a tener el espectro en cuestión de segundos, un minuto, como en este caso, el espectro de ATR de un pellet de PVC. Algo importante de mencionar es que les decía hace unos momentos que el espectro de IR es único para cada compuesto y también va a variar con el accesorio usado. Entonces, cuando se reporta una medición utilizando infrarrojo por transmisión, ATR, reflectancia difusa, es importante, eh, es importante mencionar el método de muestreo, en este caso el accesorio que se utiliza, para que la comparación siempre sea con el mismo accesorio. En este caso, pues es el espectro de ATR de un pellet de PVC. En realidad es, en mi opinión, es la técnica de espectroscopía más sencilla de usar, FTIR con ATR, al menos de espectroscopía molecular. Es muy sencillo de montar un método y de obtener un espectro adecuado para su comparación con bases de datos o contra espectros propios. Una segunda aplicación más avanzada, quise poner un ejemplo muy básico y un ejemplo más avanzado, es el análisis de polímeros degradados. En este caso, el método de muestreo sí es importante porque pues va a depender de la intensidad de la señal que requiramos, del método de preparación de muestra que se requiera, en general del objetivo analítico, pero aquí entra en juego algo bastante importante, que los espectros de IR obtenidos con el equipo van a ser comparados contra una librería. Esto hablando de control de calidad en la industria de los polímeros. Hay gente que es experta en FTIR, personas expertas en FTIR,
que pudieran tener una mayor facilidad para interpretar un espectro. Pero al final de cuentas, un análisis rutinario o un análisis de control de calidad de un polímero, es importante comparar siempre contra una librería. En el ejemplo que estamos viendo es un polímero degradado térmicamente. Lo que sucede pues, es que existe una oxidación sobre algunos de los grupos funcionales del polímero. Un problema con la identificación de un polímero degradado térmicamente es que en general los espectros de un polímero oxidado por degradación, no oxidado por diseño, un polímero quemado, por así decirlo, los espectros de estos polímeros no se encuentran en las librerías comerciales comunes. ¿Por qué? Porque por la degradación y la oxidación depende de muchos factores y cubrirlos todos para realizar una librería pues es una labor pues, titánica. Entonces esta labor la realizó Shimadzu. Shimadzu ofrece una librería de polímeros degradados térmicamente que permite realizar un análisis efectivo de contaminación por degradación. Aquí en este caso vemos el análisis que se realizó es polietileno degradado y más que realizar una interpretación, lo que vamos a hacer es hacer uso de la librería para identificar el polímero degradado, porque recordemos que muchas veces pues los polímeros vienen con mezclas, algunos tienen resistencias químicas mayores o menores a la degradación térmica. Entonces, esta base de datos, esta librería de polímeros degradados térmicamente, nos va a permitir identificar el componente que tuvo degradación térmica. Esta librería es bastante útil para los laboratorios que hacen análisis de falla, para los laboratorios que hacen desarrollo de productos, porque pues desde el desarrollo de productos se deben de prever estas situaciones, y para laboratorios de tercerías o para laboratorios que vayan a tener, a involucrarse en un problema de control de calidad. Existen, además de estas aplicaciones, como les mencionaba al principio de esta sección, otros métodos de muestreo y otros accesorios que nos van a permitir tener una mayor cantidad de información o información distinta sobre los polímeros. Les mencionaba hace un rato espectroscopía infrarroja, microscopía infrarroja para el análisis de superficies, el análisis de contaminantes, la medición de espesores de film por medio también de ATR, la determinación, identificación y cuantificación de aditivos, de plastificantes, no sé, de plastificantes, de algunos otros aditivos. Y una serie de características del software, sobre todo del software que utilizan los equipos Shimadzu, el IR Solution o Lab Solution, que nos va a permitir tener una mayor versatilidad en el análisis de los datos y de la información que se obtiene. Hay paquetes de software como el Rapid Scan para el análisis en tiempo real de curado por UV, cuantificación muy sencilla en 3 pasos. Podemos generar una curva de calibración y empezar a cuantificar. Mediciones fotométricas para el análisis de propiedades y
y de procesos de transmisión de luz para también el análisis y cuantificación de compuestos. Entonces, el rango de pruebas que podemos realizar, el rango de información que podemos obtener es muy amplio y, como les decía, si les interesa, ya vi que hay algunas preguntas en el chat, si les interesa, escríbanme, gracias, aquí está mis datos de contacto, mi correo, lo voy a escribir un rato más en el chat, se los digo, Escamilla, de Eduardo Escamilla, mi apellido, @analitec.com. Escríbanme, por favor, si tienen alguna duda, si tienen eh, algún requerimiento, alguna necesidad que tengan que cumplir, que ustedes tengan la idea de que pueden hacerlo por FTIR o tal vez no tengan ni idea de cómo resolverlo y pudiéramos apoyarlo, estamos aquí a sus órdenes. Gracias por su atención. En este momento voy a pasar a leer el chat, que vi que hay algunas preguntas, entonces para revisarlas una por una y ahí también les voy a poner mi correo electrónico.